Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a iniciar la monitoría de hoy. Bueno, lo que quiero hacer de primeras es como hacer un resumen. Eh, bueno, también tener en cuenta que, que por favor me comenten en cuanto ya tengan las fechas del parcial. O sea, cada que se enteren en qué fecha van a tener el parcial, pues para que me avisen. Y así yo estoy pendiente de esas fechas para pues hacer monitorías con ustedes, ¿listo? Sé que el Pues profesor tiene el parcial el lunes, si no estoy el mal. lunes, sí, el lunes tenemos. Ah, bueno, entonces yo tenía planeado para los del profesor Yesid que el sábado y el domingo hay monitoría a las dos, ¿no? Entonces, pues yo ese sábado y domingo no puedo a las 2, pero la podemos mover ambas a las 6 de la tarde para que en sábado y domingo se trabaje pues todo hasta el tema que han visto, puros ejercicios para que pues como que lleven los conceptos claros para el parcial que sería el lunes. Eh, Hoy voy a empezar pues con ese último tema que ya vieron o hasta donde entra el parcial de Yesit, que es el tema de la generación de calor. Entonces, pues antes de iniciar, digamos, como el tema, con el tema como tal, pues para hacer un pequeño resumen de lo que se ha visto hasta ahora y hacer una pequeña corrección en un ejercicio. Primero voy a hacer lo de la corrección aquí, en un ejercicio para dar una aclaración de algo que quedó mal explicado. Pero lo busco. Ah, ya, listo. Aquí hay una cosa que yo había dicho, que aquí eran dos veces la resistencia de convección. Bueno, en este ejercicio voy a volver a leerlo, aquí solamente lo planteamos, pero quiero hacer una aclaración de algo que dije mal, que está errado. Entonces dice una barra cilíndrica de combustible nuclear, entonces que la barra es esta de aquí adentro, está produciendo calor y bueno, el calor que sale de esta superficie hacia allá. Entonces, pues me dicen que esto que está en blanco es una brecha de aire y que tiene una temperatura infinita. Entonces aquí habíamos hecho bien el diagrama de resistencias, decíamos que habían dos resistencias por convección, no solamente una, que eso era importante, que para ir de la temperatura 1 a la temperatura, ¿dónde está la flecha que indica? Temperatura 1 hasta la temperatura 2. Entonces tendríamos que tener en cuenta que eran dos resistencias de convección, pero no son iguales. Aquí yo había puesto que eran igual. No son iguales, son diferentes, porque la resistencia por convección depende del área. Entonces, 1 sobre H por área. Y claro, esta primera resistencia de convección será sobre esta área, mientras que la segunda resistencia será sobre la segunda circunferencia. Entonces quería hacer esa aclaración antes para que quede plasmado acá en el video y también en YouTube cuando se suba, que se aclaró eso, ¿listo? Listo. Mm, bueno, ya siendo así, pasemos entonces a esta tablero nuevo. Entonces ya habríamos visto todo lo que es eh, conducción de calor, todo lo que es conducción de calor sin generación, y en estado estable, ¿sí? Entonces ya pudimos ver todas las configuraciones geométricas, paredes, cilindros y esferas. Entonces esto ya es tema visto. Entonces ahora nuevamente nos vamos a concentrar como en una etapa de bastante explicación y ejercicios sencillos para entender lo que pasa ahora con el fenómeno de la conducción de calor, pero con generación. Entonces, para iniciar, vamos
hablar de la generación de calor en superficies planas. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginarnos una pared, la misma pared de siempre. Vamos a tratar de plantear una analogía y, y- y que, y hablar de los errores comunes que se cometen para que ustedes no lo cometan, ¿sí? Entonces, esto es una pared. Entonces, lo que se venía trabajando anteriormente era que, digamos, nosotros podríamos tener aquí algún fluido, ¿sí? La pared, digamos, aquí tenía, no sé, aire. Aquí por dentro incluso también podría tener el mismo fluido, pero a una diferente temperatura. Todas esas condiciones, las condiciones de velocidad del fluido, temperatura, eso pues me definen unas propiedades, ¿no? Entonces acá me definirán una propiedad H1, un ejemplo, y aquí una propiedad H sub 2. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, supongamos que aquí está la zona más caliente, la que está en rojo, y la zona más fría, la que está en verde. Entonces, eso quiere decir que habría un flujo de calor, pues, en ese sentido, ¿sí? Hasta ahí eso era lo que habíamos hablado y que habíamos visto que ese calor era constante sobre todo su camino por convección o por conducción, pues iba a ser el mismo valor. Y hasta ahí era, digamos, lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, bueno, antes de pasar a eso, recordamos que si hablamos desde la conducción, planteábamos que el calor se iba a calcular como menos K por área por detén de X, y que yo había hablado que esta ecuación siempre se cumple. Lo que pasa es que acá nosotros sabemos que la distribución de temperatura es una línea recta. Y cuando la distribución de temperatura es una línea recta, lo que sucede es que esta derivada se vuelve una constante. Entonces nosotros esta ecuación general de la ley de Fourier la volvemos una ecuación específica y decimos menos K área delta T sobre delta X. Pero esta solo funciona para el caso este que estamos viendo. Ahora, el nuevo caso es una pared que obviamente ya puede seguir conduciendo calor. Obviamente el proceso naturalmente se puede dar de forma similar. Pero ¿qué sucede? Que ya internamente va a tener un proceso de generación, lo que hace que parte de su superficie pueda estar a una mayor temperatura incluso que los ambientes exteriores, ¿sí? Entonces supongamos nuevamente, aquí tendríamos, no sé, un fluido, acá otro. Pero ¿qué pasa en la generación de calor? Vamos a tener un punto en donde, desde donde va a empezar a salir el calor. Ese punto desde donde empieza a salir el calor hace que la distribución de temperatura ya no sea una línea recta, ¿sí? Entonces ahora va a tener una forma diferente. Y esa forma diferente lo que me indica es que el de t en dx no va a ser una constante, sino que va a ser una función. Entonces, como va a ser una función, este calor constante ya no me sirve. Ahora tengo que volver a hacer el calor como Qx, o sea, como una función de la posición, menos K por área de ten de X. Entonces, a mí lo que me interesa calcular o establecer es estas condiciones para poder encontrar la derivada y para también encontrar la temperatura en función de la posición. Básicamente, ese es mi nuevo objetivo. Y claro, eso indica también que como esto no es constante, no podemos estar hablando de una resistencia térmica. ¿Sí? Entonces nosotros ya no podemos expresar esto como que el calor, digamos, por conducción es, bueno, que el calor que se está transfiriendo desde este punto, que si ustedes ven va a ser un calor que se distribuye así, uno para un lado, el otro para el otro. Yo no puedo decir que es entonces delta T
sobre una resistencia térmica. No se puede hacer. Y indico que, o sea, claramente que no se puede hacer, porque si ustedes se dan cuenta, este delta T sale de decir que esta derivada es constante. Al no ser constante, pues básicamente no se puede hacer y no se podría usar lo de resistencia térmica por conducción. Eso digamos que es primordialmente lo que nos interesa. Ahora, la ventaja también, bueno, no sé hasta qué punto sea ventaja, pero lo importante en este proceso es que ya hay unas ecuaciones diferenciales que los profesores resuelven y que tienen una forma más o menos establecida y que uno podría, digamos, manejarla así. Y es que la distribución de temperatura en una pared es una parábola, o sea que ella tiene una forma, digamos, ax cuadrado más bx más c, donde ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, la constante A, pues tendrá un valor que no me acuerdo, creo que es menos calor generado volumétrico sobre 4 veces la conductividad, o sea, la que acompaña el x cuadrado. Aquí esta B y C, pues van a depender realmente de las condiciones de frontera. Sin embargo, también los profesores hacen un trabajo para establecer esas condiciones de frontera y poder, pues, tener una cohesión ya, digamos, general. Pero entonces aquí hago hincapié en algo y es que el proceso solo servirá para ese sistema de referencias. Si lo utilizan ustedes con un sistema diferente, entonces no va a funcionar. Vamos a hablar exactamente de eso. Los puntos de hoy es hablar aquí, sobre todo en la conducción en paredes. Ya, digamos, introduzco esta explicación rápidamente y nos vamos a centrar en hacer, digamos, ejercicios de cierta manera sencillos para, para entender el problema. Mañana haríamos cilindros y sábado y domingo lo dedicaríamos a hacer un resumen de todo para los estudiantes de YESID que tienen el parcial el lunes. Entonces, si planteamos un sistema de referencias donde el eje X esté de la mitad de la pared, o sea, básicamente aquí tendríamos el valor del ¿Hay una pregunta? espesor. ¿Usted sabe para cuándo quedó el parcial de escuela? ¿El que hacen de escuela? Es que, pues, normalmente que hacía de escuela era YESID, pero ahora YESID creo que va a ser 9 parciales, si no estoy mal, para evaluar todos los temas. Sí, Confirmo. sí, dijo que va a ser. Entonces me imagino yo que va a ser parciales individuales, porque David Fuentes los hace individual y ya sería de pronto que Gabriel y Jaramillo los hicieran juntos. Es que ya ha cambiado tanto las cosas que uno no sabe qué esperar. Ah, pero como tal, usted no sabe esas fechas, ¿no? No, nada de fechas, no conozco. Y la verdad, pues digamos, con el único profesor de transfer que yo tengo contacto es con Yesit, con nadie más. A los otros ni los Listo, conozco. listo. ¿Listo? Entonces, este vendría siendo el espesor. ¿Listo? Entonces, cuando ponemos el sistema de referencia en la mitad, entonces estamos hablando de que tendríamos, digamos aquí, un valor en la frontera que valdría de una longitud L. Y pues hacia el otro lado valdría menos L. Entonces entender ahora que, por ejemplo, el espesor sería igual a 2L. Entonces, si yo quisiera calcular el valor de la frontera, pues es la mitad del espesor. Basado en estas condiciones de frontera y basado también en un proceso de nomenclatura que aquí llaman temperatura 1, aquí llaman temperatura 2, diciendo que temperatura 1 sea mayor que temperatura 2, pues los profesores a partir de eso tienen unas ecuaciones ya establecidas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque es que si yo aquí llamo, digamos, temperatura 2 y temperatura 1, y ustedes van y usan la ecuación, pero no se dan cuenta a cuál yo nombré, o sea, con cuál de las temperaturas yo nombré la frontera, pues entonces la ecuación que vayan a usar, pues
no va a ser la correcta y los va a llevar, digamos, a, a soluciones que no son, pues, no tienen que ver o no son reales porque están utilizando una ecuación deducida con unas condiciones y ustedes le están cambiando las condiciones. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es, pues, en su formulario, incluir las ecuaciones que desde que vengan o sea, por ejemplo, ese tipo de ecuaciones que se resuelven a partir de una ecuación diferencial base, tienen que colocarla y condicionarla. Entonces, para los que se aprendan o los que tengan una ecuación dada, pues ustedes tendrán que decir, listo, la ecuación es esta, con las condiciones tales, digamos, ponen una imagen de la pared y ponen las condiciones con el fin, pues, de utilizar perfectamente esa ecuación. Entonces, espere, regáleme un minutico que voy a buscar la ecuación que yo deduje, porque es como larguita, ¿no? Tiene varias cosas. A ver, ¿dónde está? Listo, aquí está. Bueno, entonces, listo. La ecuación que deduce el profesor Yesid, y aclaro que pues hago la ecuación que deduce él porque fue con el profesor con el que yo vi esta materia, hablan de una temperatura superficial 1 y una temperatura superficial 2, donde la temperatura superficial 1 es pues la que está en esta condición de frontera, en la condición menos L. Entonces, lo que hacen es lo siguiente, cuando resuelven la ecuación diferencial, la ecuación más básica es temperatura X es igual a menos calor generado volumétrico sobre 2 veces la conductividad X al cuadrado más una constante más otra constante. Esa es la ecuación más general. Mira, aquí me había equivocado. Esta es la ecuación general y aquí es donde yo les digo, dependiendo de cómo ustedes llamen a las cosas, vamos a tener un valor de B y vamos a tener un valor de C. Entonces, no sé si de pronto otros profesores empiezan, digamos, su eje de referencia aquí en X. Si es así, por ejemplo, la condición de temperatura superficial 1 se daría en X igual a 0. Y la temperatura superficial 2 se daría en X igual a L, llamando L al espesor. O sea, todo eso se debe tener en cuenta. Entonces, aquí yo voy a tratar de repetir esa deducción que hace el profe Yesid rápidamente, no me demoro. Y ya termino con esto y ahí sí nos vamos con varios ejercicios que yo tengo del taller que él colocó cuando yo la vi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la condición que tenemos es que cuando X vale L, la temperatura debe valer temperatura superficial 1. Y, no mentiras, temperatura superficial 2. Y que en X igual a menos L, la temperatura es igual a temperatura superficial 1. Basada en esas condiciones de frontera, vuelvo y repito, es que nos van a dar los valores de estas constantes. Bueno, también estos ejercicios, pues estas ecuaciones salen súper feas. Las voy a enseñar a sacar con el software ES, por si les interesa. También vamos a hacerlo. Entonces, pues, normal. Si ustedes quieren hacer el trabajo de deducir una ecuación diferente, pues no es muy complicado, ¿no? Simplemente decir, digamos, temperatura superficial 2 es igual, y aquí todas las X las igualan por L, ¿no? Menos calor generado, triple prima, sobre 2 veces la conductividad, L al cuadrado, más BL más C. Entonces aquí, ustedes tienen una ecuación, de donde se desconoce, digamos, B y se desconoce C, suponiendo que sabemos temperatura superficial 2. Lo mismo pasa entonces en el otro caso. Entonces, temperatura superficial 1 será menos calor generado, triple prima, 2 veces la conductividad, otra vez L al cuadrado. Aquí sería menos B por L más C.
Entonces aquí ustedes con estas dos ecuaciones, ustedes si lo desean, pueden despejarlas y encontrar una ecuación para B y una ecuación para C. Lo otro que se puede hacer es dejar las ecuaciones así como están, tal como están, y resolverlo con el software EES. Sin embargo, pues aquí el profe Yesid hace toda una deducción de la ecuación y al final lo que entrega es una ecuación, la ecuación completa, que será, será como menos calor generado sobre 2 veces la conductividad, x al cuadrado, no mentiras, L cuadrado menos x al cuadrado, más la temperatura superficial 2 menos la temperatura superficial 1 sobre 2 por x sobre L más 1 más la temperatura superficial 1. Entonces, esta ecuación, vuelvo y repito, solo sirve si en x igual a L, la temperatura es igual a la temperatura superficial 2 y en x igual a menos L, la temperatura es igual a la temperatura superficial 1 y el eje de referencias se coloca en la mitad de la pared. ¿Listo? Ahora, hay una condición ahora un poco más específica, pero pues con esta ya se puede trabajar todo. ¿Sí? Con eso ya se puede trabajar todo y lo único lo que me falta, digamos, nombrar es que la distribución de la temperatura será más o menos así, como una parábola. Y aquí, en este punto en donde la derivada vale 0, o sea, básicamente, donde de t en dx es igual a 0, ahí vamos a tener el punto de temperatura máxima, que también pues va a tener una ecuación. Ahí encontramos la temperatura máxima, pero con el de t en dx lo que se encuentra es el x en donde la temperatura es máxima, que pues esa fórmula será temperatura superficial 2 menos temperatura superficial 1 sobre 2 veces la longitud, la conductividad sobre el calor generado triple prima. Esa sería entonces la ecuación. Esto es un valor numérico que tendríamos, un x, y si ustedes la reemplazan en esta temperatura, pues en esa x, pues le dará el valor de la temperatura máxima. Digamos que esas serían las ecuaciones a usar. Y el x máximo, pues sería esta distancia. Listo. Bueno, siendo así, ahora pues procuremos hacer un ejercicio. Vamos a hacer voy a mostrar un taller que el profesor dejó cuando yo vi la materia y miramos qué ejercicios nos sirven de ahí para realizar. ¿Listos? O si ustedes tienen algún otro ejercicio o algo, pues me lo hacen saber y lo hacemos. Puede pasar el taller por el grupo, por favor, cuando termine las tutorías. Sí. Lista de ejercicios 2018-2, aquí está. Entonces vamos a hacer el primero. Un determinado material semiconductor tiene una conductividad listo. Tenemos la respuesta, entonces no nos puede quedar mal. Una nueva página. Y las imágenes quedan acá. Listo, entonces dice, un material semiconductor tiene una conductividad, vamos a extraer los datos, una conductividad de 0,0124
vatios centímetro grados Celsius. Una barra rectangular de este material tiene un área de sección transversal de 1 centímetro y una longitud. Un extremo de la barra es mantenido a 300 grados Celsius y otro extremo a 100 grados Celsius. Y por la barra pasa una corriente de 50 amperes, asumiendo que la superficie longitudinal se encuentra aislada. Calcule la temperatura en el punto medio de la barra. Listo. Entonces hay que entender un poco el enunciado también para dibujar bien la barra. Entonces, tiene una sección de 1 centímetro cuadrado. Pues básicamente es 1 centímetro por 1 centímetro. Así. Y será, me imagino, así como un paralelepípedo. Entonces, esto, 1 centímetro cuadrado, y esto, espera un momento. Ya muchachos, qué pena. Entonces acá tiene entonces 3 centímetros. Dice, un extremo de la barra es mantenido a 300 y el otro a 100 y por la barra pasa una corriente. Bueno, asumiendo que la superficie longitudinal se encuentra aislada, listo. Entonces, lo que yo entiendo, y a ver si ustedes entienden lo mismo, es que estas áreas están aisladas. O sea, todo esto de acá, lo de abajo y eso, no conduciría a calor. O sea, que lo que tendríamos es, o sea, ya en 2 dimensiones y que es lo que nos interesa como trabajar, sería esto así. ¿Ustedes también lo entienden así o cómo lo entienden ustedes? Sí, estaría bien. Entonces vamos a fijar, lo primero que vamos a fijar también es el sistema de referencias para recordar que el sistema debe estar es en la mitad. Entonces allí tendríamos el eje X, el eje Y. Entonces, esta distancia L será igual a la mitad de toda la longitud. O sea, vendría siendo 1.5 centímetros. Nos hablan de que va a haber un lugar que va a estar a 300, entonces un extremo de la barra, entonces temperatura superficial 1 va a ser 300, porque en las condiciones que estamos trabajando, temperatura superficial 1 debe ser mayor que temperatura superficial 2. Y acá tendremos temperatura superficial 2 a 100 grados Celsius. Listo. Nos hablan de que encontremos la temperatura. Entonces nos piden cuánto vale la temperatura en X igual a 0. Pues obviamente para hacer esto lo que nos interesa es encontrar la función temperatura. Entonces, si revisamos la ecuación de acá, la voy a llevar al otro lado. Esta es la función de la temperatura. Entonces revisemos acá. De acá ya tenemos lo que es la longitud. Ya tenemos lo que son las temperaturas superficiales. Entonces solamente nos faltaría encontrar cuánto es el calor generado. Entonces el calor generado volumétricamente será igual a la potencia eléctrica dividido en el volumen de la barra. Entonces, para nuestro caso tendremos que pasa una corriente de 50 amperes y
nos dan es una resistividad. Entonces, la resistividad es de 1.5 por 10 a la menos 3 ohmios por centímetro. Entonces, para que nos dé la resistencia, deberíamos dividir en la longitud, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica debe ser 1.5 por 10 a la menos 3 ohmios por centímetro, dividido en 3 centímetros, que es la longitud que tiene el material. Entonces, la resistencia vendrá siendo 1.5 por 10 a la menos 3 dividido en 3. Entonces sería 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4 ohmios. Y si no estoy mal, si no he olvidado, la potencia eléctrica es I cuadrado por R. ¿Alguien me confirma si estoy bien en esa ecuación? Sí, esa es la potencia. I cuadrado, entonces son 50 amperes al cuadrado por 5 por 10 a la menos 4. Eso me debe dar en vatios, 50 al cuadrado por 5 por 10 a la menos 4. Eso me da entonces 1.25 vatios. Y ahora nos falta el volumen. Pero el volumen debe estar en metros cúbicos. Todo esto debemos pasarlo a metros cúbicos. Entonces, el volumen será una sección transversal de 1 centímetro cuadrado por 3 centímetros de longitud. Me da entonces 3 centímetros cúbicos. Entonces, tenemos que 100 centímetros es 1 metro y acá elevado a la 3. Entonces sería 3 dividido en 100 a la 3. Eso sería exactamente 3 por 10 a la menos 6. Entonces el calor generado triple prima será 3 por 10 a la menos 6 vatios por metro cúbico. Listo, ya tendríamos eso. Entonces, bueno, temperatura X será, bueno, calculemos toda esta expresión de una vez, ¿no? La conductividad también la tenemos en vatios sobre centímetro, ¿no? Entonces, la conductividad es 0,0124 vatios centímetro grados Celsius. Entonces, por 100 centímetros, 1 metro, 0.0124 por 100 es 1.24. Entonces, toda esta expresión inicial será 3 por 10 a la menos 6 dividido en 2 por 1.24 y eso será 3 por 10 a la... ¿Es por 10 a la menos 6? No es por 10 a la 6, ¿no? 3 dividido en 100 a la 3. Ah, no, sí, 3 por 10 a la menos 6. No, esperen, muchachos. Creo que se equivocó aquí arribita en el calor generado. Eso que calculé es solo el volumen. Esto es 1.25 dividido en 3 por 10 a la menos 6. Ahora sí. Entonces 1.25 dividido en 3 por 10 a la menos 6. Sería entonces 416.67 por 10 a la 3. Es que es. Confírmenme si es así, si ustedes lo calcularon también. Y este me daría entonces 160. Sí, da lo mismo. Y esto daría 160.01 por 10 a la 3. Entonces, 160.01 por 10 a la 3
L al cuadrado. Entonces, L 1.5 centímetros, entonces 1.5 dividido en 100 sería 0.015 al cuadrado. Es 2.25 por 10 a la menos 4. Entonces, 2.25 por 10 a la menos 4 menos x al cuadrado más, entonces calculemos esto de acá, temperatura superficial 2, bueno, esto es un menos acá, ¿no? Menos. Temperatura superficial 2 es 100 menos 300 dividido entre 2, ¿no? 100 menos 300 dividido en 2. Acá quedaría menos 100 por x dividido. Entonces L es 1.5 dividido en 100. 0,015 más 1 más 300. Básicamente sería eso, ¿no? Entonces de aquí lo único que nos falta es evaluar en x igual a 0. Entonces la temperatura del medio sería menos 160.01 por 10 a la 3. Al evaluar esto en 0, entonces queda 2.25 por 10 a la menos 4 menos 100, esto va a 0, más 300. Entonces al final nos daría 160.01 por 10 a la 3 por 2.25 por 10 a la menos 4 menos 100 más 300. 160.01 por 10 a la 3 por 2.25. A mí me da 164. ¿A ustedes cuánto les da? Una pregunta, el 2.25 por real a menos 4, ¿de dónde sale? Ah, listo. Miren, si ven la ecuación, esto es L al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado. Entonces, esto como es L cuadrado, entonces L es 1.5 centímetros, pero hay que dejarlo en metros. Entonces, L será 1.5 dividido en 100. Y elévalo al cuadrado y da el número que da ahí. 1.5 dividido en 100 al cuadrado te da 2.25 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Pero miren, no nos está dando. Algo estamos haciendo mal. Es que creo que le quedó mal un cálculo. ¿Cuál cálculo? El que es 160, a mí me dio fue 168,01 por día a la 3. 416.67 por 10 a la menos 3. No, por 10 a la 3. Dividido en 2 por 1.24. Sí, señor. Es 168, ¿no? ¿Le da 168? Sí, Bueno, veamos con 168 si da la temperatura que le da el profesor. Por 2.25 por 10 a la menos 4 menos 100 más 300. No me sigue dando diferente a él. 237.8. Pues listo, la única forma de comprobarlo realmente es que lo hagamos desde la base de la ecuación diferencial. O sea, hagámoslo así, a ver qué pasa. Pero entremos a una nueva reunión porque a esta le queda solamente un minuto, listo. En el mismo link.